Todo lo que sea Biblia es bienvenido, aunque sea en celular. Pero lo otro, en WhatsApp y todo eso, apáguenlo. Después, 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer otra vez los primeros 16 versículos. Para tener otra vez el contexto de todo. Vamos a hacer así, que vamos a leer por partes, ¿sí? Uno o dos versículos cada uno y llegamos. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora comunica con la cabeza cubierta, aprecia su cabeza. Pero toda mujer que ora con la cabeza descubierta, aprecia su cabeza, porque lo último es la paz. Porque si la mujer no se cuide, se corte la misma cabeza. Y de eso nosotros a la mujer cortando el cabello o la parte que se cuide. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. El varón no posee la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La naturaleza misma no nos enseña que el varón le es deshonroso de dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer le hace crecer el cabello que es honroso, porque en lugar de pelo, le da el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser más precioso, nosotros no tenemos que dejar Muy bien. Es una parte que muchas veces se evita leer. Porque en cierta forma hay que tomar posición. Y esa posición, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y por eso hay que buscar la voluntad de Dios, que dice el texto, y ver sobre todo esa forma de, sí, si es algo que debemos cumplir o es solamente una descripción, como lo es en muchos casos en punto de Hechos de los Apóstoles, una descripción de la situación de aquel entonces. Estábamos en el versículo, habíamos llegado hasta el capítulo, versículo 10, ¿sí? La vez pasada, y vamos a seguir con el versículo 11. Después vamos a repasar un poco los versículos anteriores, pero primero a partir del versículo 11. Ahí dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Qué quiere decir ese texto? En cuanto al valor de la persona, tanto hombre como la mujer. Eso es muy importante recalcar. ¿Sí? La Biblia enseña que el valor tanto del hombre como de la mujer es el mismo. ¿Sí? Ante Dios no vale más el hombre ni la mujer vale más. O sea, ante Dios son iguales de valiosos por ambos. El Señor Jesús derramó su sangre por ambos son por eso también coherederos de la gracia de Dios.
¿sí? Tanto en varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, ¿sí? Hasta el Señor Jesús nacido de mujer, dice ahí. Así que hasta el Señor mismo es puesto en esa línea, ¿sí? Simiente de la mujer va a pisotear o pisar la cabeza de enemigo. Bueno, eso no es tan difícil. En cuanto a, sí es diferente ya hemos dicho, consentimos de que el valor es el mismo, tanto el hombre y la mujer, pero sí hay diferencia en cuanto a las tareas asignadas y a los, como dice acá, diferentes tareas en cuanto a la iglesia de Dios y también en cuanto a la vida biológica. ¿Sí? Es natural que el hombre no puede parir, ¿sí? Porque si no la mujer. Lo mismo que la mujer no puede engendrar, y se necesitan de ambos, ¿sí? O sea, en cierta forma hay diferentes roles, tanto del hombre como de la mujer, que uno hace bien en respetar. Ahora bien, como hay diferentes órdenes en cuanto a lo que hemos visto en versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón, varón cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Entonces hay esos diferentes, no rangos, pero sí, ¿cómo se puede decir? Diferentes posiciones de autoridad y autoridad delegada. ¿Sí? O sea, Dios demanda después del varón cómo has cumplido tu responsabilidad como cabeza de y cómo has estado bajo la cabeza del varón, cómo has estado sumiso ante las ordenanzas de Cristo. ¿Sí? Y también hemos visto la vez pasada que tanto el hombre está bajo Dios y bajo Cristo. ¿Sí? Que la mujer también, aunque esté debajo ahora de la autoridad del hombre, también lo está debajo de la autoridad de Cristo, como también de Dios. ¿Sí? Que la autoridad del hombre le es delegada por Dios, no la tiene por sí mismo. ¿Sí? No la puede... sí, por la fuerza pedir, porque Cristo tampoco lo hace. ¿Sí? O sea, tenemos que ser como Cristo. Cristo dice, busca que nos sometamos voluntariamente ante su autoridad. Claro que después lo va a exigir en el juicio final, ¿sí? Pero hasta entonces Él lo demanda, sí, pero no no nos obliga de la forma que, ¿sí? Hacer que un automatismo. O sea, él quiere voluntariamente. Y lo mismo es también en el matrimonio, ¿sí? Se someten unos a otros voluntariamente, ¿sí? Tanto en el trabajo como provisión, como también sí, hay arreglarlo y eso. Bien, nos vamos del tema y tenemos mucho que hablar. Así que versículo 13 dice, juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Es una pregunta retórica un poco, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? En el contexto actual, ¿qué podríamos decir? ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Bueno, en el contexto actual, sí. Sí, o sea, para lo actual sería sí, ¿sí? Para la forma que Pablo lo pregunta, siempre una forma retórica, siempre requiere un no. O sea, en ese sentido, yo pienso que él esperaría que se diría no, ¿sí? O sea, en aquel entonces no. Pero ahora es la pregunta también...
para hoy es impropio cubrirse. ¿Por qué es impropio cubrirse? Para mí no sé si es propio, no es, digamos, Porque- si uno se quiere cubrir, las mujeres se quiere cubrir, no creo que sea impropio. Lo que pasa es que, para mí en el contexto donde está escribiendo Pablo acá, está escribiéndole a los corintios porque ellos tenían esa mezcla entre griegos y judíos, y había entre los griegos mucho libertinaje, y había entre los judíos mucho legalista. Entonces, quizás para que los judíos no se pongan, como viste cuando le dice a Timoteo que hay que circuncidarlo para que no sea de mal testimonio con los judíos, quizás por eso le dice que a las mujeres que se cubran la cabeza. Después, hoy la mujer no profetiza u ora, que yo sepa, de esa manera, ¿no? De la manera que se hacía ahí. Ajá. Me parece que iba por ahí lo de Pablo en ese momento. El contexto, digamos, histórico de esta carta, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Pero en lugar del velo, cuidado de cabeza. Bueno, eso dice más adelante. Primero mantenamos en el versículo 13. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. O sea, está planteándolo Pablo de esa forma. Juzgad vosotros mismos si es así. Pero por todo lo que viene diciendo, entonces casi es obligatorio la respuesta que... Y en ese momento, en un mundo greco-romano. Ujú. Bueno, me he anotado acá 1 Corintios 10, 31 al 33. Eso es el contexto anterior. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo os en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de mucho, para que sean salvos. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué puse eso en el versículo 13? Es porque tenemos que buscar, juzgad vosotros mismos la gloria de Dios. Si pues coméis, bebéis, es propio cubrirse, propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza, hay que buscar la gloria de Dios, no la gloria de los humanos. Aunque, versículo 32, dice que no debemos ser tropiezos ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para la iglesia de Dios. Sí. No, el tema es, se puede decir entonces que la iglesia hoy en día cada vez menos es popular tener velo, cubrirse. Entonces se puede decir para que no seamos tropiezo para aquellos, muchas iglesias que no lo llevan, ¿no lo usamos? Ok. Quizás si vos vas a ¿Es hablar eso de la relación el con argumento? la quizás, claro. Sería al revés. O sea, nosotros cuando vamos a la iglesia, las hermanas sí lo usan para no ser tropiezo a las hermanas que consideran que sería pecado no usar. En este caso sería al revés, como comer carne. Entonces, en este caso, si hay una persona que lo ofende, que no se usa el velo, se debería usar para no ser tropiezo a esa persona. Ok. Al contrario, no creo que nadie se ofende. Porque si hablamos de velo, cuando hablaba de velo, las mujeres se cubrían todo. No era mantilla. No era así. Eso es hoy en día. Era cubrirse, sí, está bien. O sea, los griegos y los romanos en aquella época se acostumbraban, ustedes pueden buscar ahí en internet, estatuas, fotos, bueno, fotos no van a encontrar. Pero busquen estatuas que hay y las mujeres casadas se cubrían. No todas, pero era una señal de respeto. Las mujeres decentes
casada se cubrían. Y no se cubrían, no era un velo como el del Oriente, sino que era un velo así, no era un velo como ahora, larga, no era nada. Era un cubrían así, no era como una. Las mujeres casadas andaban así. Era, y era una señal de autoridad del marido, sobre todo los romanos, más que los griegos. Los griegos también hacían, pero los romanos era como la señal de autoridad del marido, que la mujer tenía que tener, demostraba que estaba bajo la autoridad del marido. Entonces, obviamente, que en la iglesia las hermanas no se cubrían, daban una imagen complicada a la general creyente, ¿no? Entonces creo que este contexto es muy claro. Además, Pablo ahí pregunta cosas, por ejemplo, no, la naturaleza misma no nos enseña, dice que a un varón es honroso, es algo contextual, porque en Nazareno no se contaba que Sansón tenía que orar, no era deshonroso. Entonces, en el contexto de la época de Pablo, sí era deshonroso. Entonces, por eso Pablo está apelando al contexto de ese momento. De todos modos, no quiero agregar esto. Este es un tema de debate, ¿no? Porque, a ver, hay muchos hermanos que son las iglesias y creen, y yo mismo durante más de 10 años, de que hay que estar de ¿no? Me parece que tampoco no puede ser categórico, ¿no? Hay hermanos que interpretan que sí se debe y está bien, inclusive acá ahora las hermanas que consideran que los usan los temas, no hay ningún problema. Entonces creo que sí hay que, no es algo como para, o sea, yo no puedo tapar, o sea, yo no puedo ser categórico, y seguro que es así, porque por ahí tienen razón. Entonces creo que en estas cosas no está mal decir hasta donde yo entiendo. Creo esto, pero dejamos abierta la puerta a que, bueno, también lo pueden hacer de esta manera. No es una doctrina, digamos, estamos hablando de la salvación. No es una doctrina que vos digas, tenemos que hacer otro. Claro, lo que lo hay que dejar es el espíritu legalista del padre. Claro, entonces. Yo he visto hermanas que vinieron atrás y le pusieron así. Bueno, está bien, o sea, por eso, si una iglesia considera que realmente está bien que paga, o sea, no hay problema. Y una iglesia da libertad, o cree que no hay que pagar, bueno, no hay que pagar. Y yo siempre digo a las hermanas cuando vamos a las reuniones unidas, úsenlo, porque no se destropieza. Bien, vamos, versículo 14. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Yo he escuchado de que velo es otra palabra que el cubrirse. No sé en cuanto a eso. Pero ahí dice que por naturaleza la mujer tiene pelo largo, o sea, lleva pelo largo y es el velo le es dado, en lugar de velo le es dado el cabello. Yo pienso también si nosotros tenemos que orar siempre, estamos agradecidos de que el pelo está fijo, ¿no? O sea, en cierta forma llevarían siempre el velo si, en este caso, pero el tema es que juntándolo con versículo 5, tengo mis dudas de que eso alcance. ¿Qué piensan ustedes? Versículo 15 dice que en lugar de velo le es dado el cabello. Pero pienso que por este versículo no se puede tachar lo que dice el versículo 5, por ejemplo, o 4, pero el varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. O sea,
Hombre también tiene cabello, pero ese cabello no es contado como cubierta, porque es cabello corto. Habla de cabello largo, habla de cabello largo, no habla de cabello. Para mí, cuando dice el pelo, el cabello en la mujer es dado como velo, yo entiendo que es como pelo largo. Claro, pelo largo. En cambio, el hombre es cabello corto. El hombre dice que es rojo que se deja el pelo largo. Sí. Lo cual en esa época era así, pero evidentemente no era así antes. Porque el versículo 5 dice, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Bueno, no hay ningún problema. En aquel tiempo, raparse era una señal de... Era ligado a la inmoralidad. Sí, bueno. Yo, perdón, ¿no? Pero Sí. también entiendo un poco eso como esto que habla del cabello del hombre, la mujer. Entiendo un poco de eso como para diferenciar. Viste que también habla de las vestimentas. Un poco también es como eso, que también habla en otro lado de la vestimenta. Sí, pero acá no. Sí, sí. No, está bien, pero quiero decir que es como más, si el hombre se deja de ser el cabello, es una señal para la mujer, es como que se identifica como una mujer. Vos lo podés confundir. Yo lo veo más por ahí, por el lado de que vos sos mujer, bueno, tenés que figurar y verte como mujer, no puedes verte como hombre. Tiene que ver con, en aquel tiempo, la mujer era muy mal visto que se fuese. Bueno, hoy en día no hay ningún problema con el largo del pelo. Pero en aquel tiempo era muy mal visto, entonces que una hermana en Cristo haga esto era provocar y era una señal de rebeldía, como mínimo. ¿Entendés? Lo mismo que ahora, bueno, no sé, venga Dani con un arito. Puedo decir, bueno, pero no sería bien, porque ¿qué tiene de malo? Por ahí nada, pero no sería bien. Entonces, en aquel tiempo, una mujer se rape, aunque no fuera inmoral, y era malo. Entonces Pablo dice, no somos rebeldes. Él termina diciendo esto, nosotros somos contenciosos, no debemos andar dando la nota, digamos. Porque como dijo Daniel, todo tiene que para la gloria de Dios. Entonces, yo no quiero ahí desafiar y decir, bueno, yo me pongo la línea, yo me pongo esto. Entonces, yo no sé si está relacionado con no parecerse el hombre a la mujer, porque, qué sé yo, Juan el Bautista, era nazareo, supuestamente tenía el pelo largo. Entonces, qué sé yo, y Sansón y todos los nazareos estaban en pelo. Ahora, acá no estamos en Jerusalén, estamos en Corinto, Grecia, era diferente. Entonces, Pablo apela, por eso dice juzgar por vosotros mismos. Si trata que a la Biblia, mira, hay que cortarse pelo, hay que cortarse pelo, no hay que raparse, también es pecado mortal raparse para las mujeres, para los hombres no es pecado mortal. O sea, la ley está apelando a un contexto. Yo creo que lo más importante no es sino el trasfondo de esto. Que habla de la autoridad, que dijo Daniel. Aquí hay un rango de autoridad del hombre y la mujer. Y eso es lo que debía mostrarse a través del símbolo de Dios. Entonces, si Dios tiene un rango de autoridad, bueno, hoy en día, vamos a suponer que el velo, bueno, el velo es una forma de mostrar esa autoridad, pero no para la gente de afuera, para que no lo entiendan. Pero ponerle que lo sea para nosotros. Pero hay otras maneras de mostrar el rango de autoridad. De decir una mujer se sujeta a la autoridad de su marido, aunque no se le dé. Entonces, la mujer se va a ver, pero tiene el marido, digamos que el velo mucho no. La actitud. El velo mucho no aporta, o lo pisa, o lo tunea, o de alguna manera muestra que no estaba. Bueno, eso es lo que Pablo estaba queriendo mostrar, que ofendía a Dios, que se traspase el rango de la autoridad. ¿No? Sí. Y eso es lo que Aunque se dice que hay otras formas, lo interesante es saber si acá en versículo 7, por ejemplo, dice que hay o no hay que usarlo.
versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. O sea, si el varón no debe cubrirse la cabeza, por ende la mujer debe cubrirse. O sea, eso es la oposición. Debemos, como yo soy hombre, puedo decir que por consenso quizás podremos definir que el hombre al orar no debe llevar algo sobre su cabeza que no sea pelo, y ahí dice pelo corto. ¿O no? Y los sumos sacerdotes, ¿cómo hacían? Y ellos estaban con esta túnica ahí. No, eso es, pero concerniente a estos pasajes, o dices que eso es solamente... Igual viste que yo para mí también tiene que ver mucho el respeto. Vos si voy a orar y tengo una gorra, me la voy a sacar. Bueno, porque todavía se ve que falta de respeto. Si yo te saludo, tengo la gorra, me la saco. Eso es una cuestión de respeto. Para mí. Exactamente. Bueno, Pero bueno, por eso te digo, entonces, el contexto de aquel momento era que el hombre no debía no corresponde. Hoy en día todavía queda eso, ¿no? Está con un sombrero, bueno, entonces no había. Pero depende del contexto cultural. Si vos te vas a un país, no sé, pero te vas a Pakistán, vas a un país donde los hombres siempre se cubren para orar, que no te vas a cubrir. Entonces o la mujer, o sea, Susana, cuando estuvo en Pakistán, aunque ella considera que no es verdadero, se cubría, como no se va a cubrir, iban a cobrar nada. Claro, entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. O sea, el reino de Dios no es ni vestimenta, ni comida, ni bebida. O sea, nunca pasa por ahí. Nunca. O sea, menos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento no pasa por ahí. Pero sí pasa por no ser rebelde, querer dar la nota y querer ser exhaustivo. Eso sí. Eso es un problema. Entonces, hoy en día se considera todavía orar con gorro es una falta de respeto, estar con la gorra delante de la iglesia, ahora de respeto, no me mismo. ¿Está bien? Entonces, pero no creo que sea, capaz que dentro de 100 años cambia la cosa y estar sin gorra es una falta de respeto, y bueno, vamos a tener que poner la gorra. O sea, si vos ves las fotos de la iglesia de la principio del siglo, vos ves las fotos, vas a ver todo el mundo. Y las mujeres no usaban pelo. Vos ves la primera vez que usaban un sombrero grande así. No, pues vos ves la foto de estas reuniones, vas a ver que, bueno, no usaban pelo. O sea, no vas a ver ninguna con pelo. Pero todas usaban sombrero. Bueno, estaban cubriendo. Pero bueno, era la moda de aquel tiempo. Entonces, no me parece que está bien. En ese contexto era el sonrojo que el hombre se puso a la calle. Es una falta de respeto a Dios. En el contexto, si nosotros lo tomamos literal, como algunos hermanos lo toman, entonces vamos. Entonces sí, las mujeres tienen que cubrir, y los hombres nunca tienen. No importa dónde estén. Pero bueno, hay hermanos que lo piensan así. Bueno, entonces. Bueno, pero también nosotros cuando leemos las escrituras tenemos cosas que son ordenanzas, ¿no? Que son ordenanzas para nosotros, los sacramentos, como la cena, el bautismo, que eso no tiene, Sí, está está instituido, pero este resto de las cosas depende en el contexto que vos estás, es aplicable o no. Bueno, esa es la forma en que uno lo puede entender. También hay que entender que hay humanos que no lo entienden. No creen que Dios estableció. Y después acá, digamos, no es que viene preparando, digamos, el escenario para la cena del Señor. Digo, viene preparando el escenario para hablar de la cena del Señor. Sí, pero bueno, tómenlo como quieran. Yo, Daniel, tomo el versículo 4 como está escrito, y para mí yo siempre voy a sacarme la gorra si... Para vos la mujer tiene que usar. Sí, pero Para vos, sí, la mujer. Cuando vos vas en la camioneta, te hace frío. Vos no tenés la gorra puesta. Eso es de orar siempre, ¿sí? Eso es... Te sacás la gorra para
No, no hay que hacer más, o sea, si es posible, sí me lo saco. Si estoy en la bicicleta con nieve, no me la saqué. O sea, es, No, pero no por eso Dios te va a mandar un rayo feminizador, no, pero es como comer para Daniel y sus amigos de la porción del rey o no. Para él le fue de bendición no comer. Quizás otros comieron y no sé, Dios hizo sus cosas también con ellos, digamos así, porque seguramente un rabí de esa época había dicho también, si no hay otra cosa que comer antes de morir de hambre, coman lo que hay. O sea, en cierta forma siempre habría alguien que autorizaba, pero es importante estar seguro de lo que uno cree. Y yo tomo la Biblia textual y entonces yo tengo mi problema de conciencia en cuanto a orar con cabeza cubierta. En cuanto es posible, cuando no es lo mismo que... entonces igualmente para la mujer. Una cosa a la otra. Sí, por eso. Sí, eso va de la mano. Y la pregunta sería después, ¿dónde? He escuchado una prédica de Eduardo Cartea de la Iglesia de Munro y él dice que solamente la mujer tendría que cubrirse en la reunión unida donde todos están presentes, o sea, tanto los hombres como mujeres, o sea, en la reunión femenina ya no es necesario porque no están todos, pero entonces para mí personalmente es un poco inconsecuente cuando el hombre tiene que taparse o no taparse en cualquier lugar y la mujer no, pero es su punto de vista. El tema también en el versículo 16, como que pienso que también pueden tomar, que para mí Pablo dice las dos posturas y también se puede interpretar en el 16. Y dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Hay que ver si está hablando de tal costumbre de que las mujeres profetizan ahora sin tener el velo cubierto o teniendo el velo cubierto. No. Por el contexto Por eso. Entonces, claro, y lo que dice es que se tiene que cubrir. Entonces, deja que las iglesias no tienen esa costumbre. Pasa que en el contexto ahora se entiende que deben hacerlo en este contexto de la que deberían cumplir porque es mismo para el comer. Dice cómo es, ahora, si hoy en día viene alguien a la iglesia y se ve con la cabeza cubierta o descubierta, no tiene significado. Ahora, que como dice Dani, es una cuestión que va más allá de esto, es una cuestión que Dios pone en vida, entonces sí hay que cumplir. Por eso, no sabía que esto. Pero bueno, entonces está bien. Entonces, por eso digo, muchas iglesias, la mayoría de las iglesias, la gran mayoría, y ya que creen que hay que cumplir, y que los hombres no se tienen en ninguna circunstancia. Igual dice cuando ora o profetiza. Sí. O sea, no sé si es continuamente, pero ves que si te parece ser puntilloso también dice cuando ora. No, es que la costumbre, bueno, ahí dice, pero la costumbre era de la mujer en público, no en la casa. En público se cumplía. Cuando estaba con el marido, como señal de solución a la. Estaban entre mujeres solas, no era necesario. La sociedad tampoco, en ese contexto. Entonces, en ese contexto, Pablo está hablando que las mujeres casadas se debían cubrir, porque si no era como faltar el respeto al marido. ¿Entienden? Entonces, ese era el contexto, de eso no hay duda. Ese era el contexto. No está pidiendo que las niñas se cubran o que Y tomando el versículo 10 es un poco más todavía,
pero la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y los ángeles aparecen en Efesios capítulo 3, versículo 10, que ellos observan a la iglesia. Efesios 3. 10. Bueno, versículo 9. Está hablando Pablo acerca de su ministerio, acerca de la dispensación de que es para los gentiles el evangelio. Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados, potestades, lugares celestiales. En otro lugar aparecen esos principados, potestades, lugares celestiales, en lugares celestiales, concerniente a espíritus no tan obedientes. Pero parece que la iglesia es observada por esos seres angelicales de celestiales. Entonces, versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Va más allá de la tradición, de la cultura, va y lo define por lado de seres espirituales, que no tenemos nosotros forma de decir, eso no vale ya más, o eso sí vale, o porque a mi entender, acá en versículo 10 dice bien clarito que Dios establece de que hay ángeles que miran y por eso la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Qué piensa? Bueno, sí, sí. Porque no sería posible, digo, que fueran mensajeros de otras iglesias, personas de otras iglesias que estaban en la congregación, que podrían sentirse escandalizados. Podrían, pero haciendo referencia justamente a ese versículo de que es una realidad que los ángeles celestiales, potestades, están observando la iglesia, como Pablo lo dice. Y yo qué sé, por eso es cuestión de la revelación de Dios. Sí, es revelación de Dios de que debe a causa de ello hacerlo. Entonces, no me da ninguna razón, no me da ninguna explicación, no me dice nada, solamente dice que tienen que hacerlo. Entonces, me sacó el argumento de decir no, porque él dice por causa de ellos. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Obedezco o desobedezco? Habría que ver en el original. La orden no sería cumplir. Sí. Versículo, capítulo 14, versículo 38. Habla de otro tema acá también del silencio de las mujeres. Mujeres callen, versículo 34, 14, 34. De contexto yo lo he preparado para poder argumentar en ese también, por justamente cuando la mujer ore en voz fuerte o no en voz fuerte. Pero ahí en versículo 38 dice más el que ignora, ignore. Versículo 37, 14, 38. 14, 38. Okay. Porque en el versículo anterior, 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, no leímos ahora los versículos anteriores, pero justamente trata de
de las mujeres callen las congregaciones porque no les es permitido hablar, etcétera, versículo 34, ¿sí? Que estén sujetas. Y uno puede decir, bueno, pero ahí en Corintios parece que no estaban tan calladas o no eran eso. Entonces, versículo 38 dice, bueno, si ustedes quieren ser contenciosos, como dice versículo 16 del capítulo 11, o si ustedes lo quieren ignorar, ignórenlo, dicen, pero tengan en cuenta de que son mandamientos del Señor y no inventos míos. Bueno, entonces, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las cosas que se deberían para los Mirá lo que dice. ¿Cuáles serían? O sea, lo que debería hacer. Bueno, eso va en contexto de lo que está anteriormente. Sería quizás demasiado aplicarlo hasta el capítulo 11, pero también se puede aplicarlo porque termina más o menos parecido. O sea, que lo ignore, y acá en el versículo 16 con todo esto, si alguno quiere ser contencioso. Para no ser contencioso, ¿no? O sea, obviamente nadie quiere contencioso. Bueno, ¿qué sería lo que deberían las hermanas guardar los hermanos en función del pasado? Hoy en día, siglo XXI, ¿qué es lo que deberían hacer? ¿Qué contexto? ¿Cuándo? ¿Cuál sería la conclusión? Para no ser contencioso, obviamente nadie hace. Bueno, para la conclusión, para mí, no lo hablé, por eso estamos primero así, no lo hablé con José para decir eso es así para la iglesia. Pero para mí, por ejemplo, el varón que ora o profetiza con cabeza cubierta afrenta su cabeza, y yo entiendo que su cabeza es Cristo, como dice el versículo anterior. Entonces lo tomo bien categórico que ora o profetiza con cabeza, con gorra, con turbán, afrenta su cabeza. Ahora, si me encuentro con otra situación eclesiástica en cuanto a ser de tropiezo, no seáis tropiezo, versículo 32 del capítulo anterior, entonces habría que considerarlo, pero en primer lugar yo lo considero tal cual está escrito. Y por lógica, como bien dices, si el hombre debe quitarse, toda vez que está ¿qué contexto según para vos debería las casadas también las solteras? Eso es interesante porque ahí dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, o sea, en cierta forma, para mí no es como dice de la iglesia en Munro, Eduardo Cartea, que es solamente para la congregación. Yo le digo en línea general, si yo oro, bueno, en casa en cierta forma habría que ver el pelo, si le es dado como velo o no. Si no corre, entonces habría que considerarlo, sí. Si yo no lo tomo literal, sería cuando ora, ¿no? Sí, sí. Donde sea. Si lo tomo así. Cuando ora, donde sea. Lo mismo que el varón. Sí, sí. En la casa, o en la iglesia, en la plaza, si va a orar. Este no era el contexto. A ver, no para tener claro. Este no era el contexto. Las mujeres no se cubrían en la casa. Las solteras no se cubrían ni en la casa ni fuera de la casa. No era el contexto del que Pablo está hablando. ¿No? Y Pablo aparentemente le está imponiendo una nueva cosa. Está diciendo que se respete la cabeza, por eso dice que falta de... Sí. No, mira, en el contexto de la sociedad de Pablo, las solteras no se cubrían. Y ahí no quiere decir que ahí estaba diciendo que ahora se tienen que cubrir. Y por eso hay tradiciones, por ejemplo, la ortodoxa, no sé si las mujeres solteras también se cubren o no. Ahí también, ¿no? Tanto las solteras también. En las iglesias que yo conozco. Pero por eso te pregunto, ¿cuál es
Bueno, acá dice solamente varón, mujer, no dice casadas, solteras, enviudados y eso, porque si no, la mujer enviudada podría decir, chao, entonces otra vez estaría sin velo. Y aquí no afrenta, no te cubre. Porque dice que la que no te cubre afrenta su cabeza. Bueno, pero ese es el conflicto que tal vez tenés vos, porque para mí el afrenta su cabeza quiere decir que es vergüenza personal. No. Afrenta con lo que da su cabeza es Su marido. Bueno, está bien. ofende a su marido. Porque el marido es cabeza, el hombre es cabeza de la mujer. Ahora, significa que todo hombre es propiedad de toda mujer. Toda mujer tiene que cuidar a cualquier hombre. No, tampoco. No. Pero si el marido es cabeza de la mujer. Por eso, Entonces tiene razón él cuando dice que afrento, yo afrento mi cabeza, o sea, ofendo a Dios. Sí. Avergüenza a Dios. Sí, a ver, cuando está Cristo. Ok. Entonces. No tu cabeza. No, yo te hablo de la persona. Ya que sí es vergüenza propia. Yo entendía que es vergüenza propia. Ofendés a tu autoridad. Ofendés, o sea, está deshonrando tu autoridad. Entonces, si es así, me pongo del lado de él. Bueno, ante la duda. O sea, pero si lo que dice es, si no ofendes a Cristo, ante la duda, si tendría que usarlo, lo usaría. No. Ante la duda, si siendo así, yo porque yo entendía que si afrenta su cabeza, que decía, o sea, se ofende uno mismo, o sea, que avergüenza a su persona. Eso es lo que yo entendía. Ahora, si realmente quiere decir que ofendemos o avergonzamos a Dios, O sea, la mujer que no te cubría, ya pasó vergüenza al marido. Igual que hoy en día una mujer que. por extensión a Dios. No, bueno, pero en primer lugar al marido. Y el hombre ofendería a Dios, se cubre, porque no está poniendo la posición, no está guardando lo que Dios le dice. Está como renunciando a la posición que le dio. Y ofende, por eso ofende a Cristo. O sea, su cabeza no habla del Padre, habla de Cristo. Y ofende a Cristo. Y la mujer ofende al marido, porque está el marido ahí, no se cubre a la vista de los demás, está atentando pobre marido. Claro, lo deshonra, lo deshonra. Bueno, decía, no quiero que las mujeres hablen la comunicación. La estaban estigmatizando. Bueno, pero acá no abre de otra discusión, acá te dice si ora o no, porque ahí en el contexto está hablando de la iglesia. Entonces acá dice si ora o profetiza que se cubra. No está abriendo un nuevo debate que la mujer puede orar o no puede orar. Dice que acá dice cuando ora o profetiza. Supuestamente están hablando de la iglesia, ¿no? Entonces, la mujer puede orar. ¿Puede? Orar o profetizar. No, Pablo no lo avala. eso da vuelta a la página. Sí. En la otra página dice que no. Ujú. Entonces ahí para mí se abre una discusión más, pero bueno. Lo que pasa es que es una cuestión como. Es el contexto de la carta. El problema es que si vos querés traer toda la carta a este contexto, no se puede, porque nosotros no estamos en ese mundo greco-romano, digamos, decirlo. Para nosotros, digamos, esto no tiene, no porque no respetemos la palabra del Señor, por supuesto. Yo creo que la mujer, el atavío de la mujer, como dice Pedro también, que no sean de peinado algo, qué sé yo, es otra cosa lo que está diciendo para nosotros la carta. Está contando no lo que pasaba en ese momento. Hoy, en nuestro contexto, Los principios no cambian. claro, los principios no. Los principios no cambian. Eso sigue siendo, claro. La forma de que esos principios se aplican, para mí, cambia. Entonces, pero los principios son los mismos. El principio de autoridad. La autoridad El principio de castidad, el principio de no ser ostentoso. el principio de sujeción de la Eso no cambia. Ahora, obviamente, que yo digo, bueno, el usar un peinado, ahora es ostentoso, no es ostentoso. O sea, a ver, eso es relativo. Si vos vas así vestido a otro lugar, sos
recontra opresor. Claro. Yo voy en pantalones acá. Por ejemplo, en Medio Oriente van a decir que soy degenerado. Entonces, en Medio Oriente no podría vestirme como religioso. Claro, eso es lo que pasa. Entonces, esto, pero uno, si vos vas a Medio Oriente, deberías vestirte de acuerdo a este lugar. Si estás acá, debes vestirte de acuerdo acá. Ahora, si vos decís, no, yo voy a venir con túnica, porque la película usaba túnica, y venís con túnica, bueno, para mí es ridículo. No bíblico. Claro. Entonces, yo creo que hay que ver el contexto, qué es ser escandaloso en un lugar y qué es ser escandaloso en otro. Porque también estaban los, no me acuerdo cuál era, que se vestían con túnica. O sea, que se vestían literalmente, ¿por qué? Y bueno, usar pantalones era... Aparte yo también, la mujer no vestirá vestidura de hombre. Bueno, vestida de hombre, ¿qué es? Y bueno, pero ahora hay pantalones de mujer. Yo creo que esa es la que está Sergio, pero lo reflejado en el 14 que dice lo del cabello largo. Se ve reflejado, como dice Sergio, en el ejemplo de que antes se usaba el pelo largo y acá no. Entonces, como esos detallitos de que antes no se veía mal y en ese momento también se veía mal. Claro, exacto. Si vos vas a estar en un lugar donde te vas a Escocia, y bueno, ahora tenés que estar contigo. O sea, no está mal. O sea, no sé eso. Y si venís acá a cualquiera, bueno, no vamos a volar feo por vos. Entonces, o sea, lo que no cambia es el principio, pero la forma va cambiando. Entonces, yo no sé, bueno, ¿cuál es, qué quería vos? Por ejemplo, cuando yo me convertí, tocar la batería era prácticamente satánico. Sí. Era el infierno. Era un paso del infierno. Porque era un instrumento de diálogo. Bueno, entonces, si vos te cansabas cuando yo era de tocar la batería, la verdad que era un reverso. La verdad que era un reverso. No correspondía. No lo tenías que hacer. Hoy en día, bueno, no sé. Pero hoy en día no hay problema por eso. Entonces, estaría, si More hubiera nacido hace 30, 40 años atrás, lo tiene. No podía. Bien, bueno, entonces esto uno tiene que entender en qué contexto Dios se pone, y no tenés que ofender a Dios, tenés que romper el tropiezo. Y bueno, entonces, por ejemplo, cuando Hudson Taylor fue a China, el gran misionero a la China inglés, los otros misioneros lo dejaron de lado, porque se decía como chino. Entonces decía, él no se viste como cristiano, se viste como pagano. Porque no usaba vestimenta inglesa, se decía como chino. Y él decía, yo tengo que llegar a los chinos. Yo tengo que llegar a los chinos. ¿Por qué me voy a vestir como inglés para predicar a los chinos? Se vestía como chino, con las cosas de los chinos. Entonces, uno tiene que entender que no es, el reino de Dios no es comida ni bebida. Es glorificar a Dios. ¿De cómo glorificamos a Dios ahora? Bueno, mostrando su misión. Ahora, como dice Dani, el velo es un símbolo impuesto por Dios, como él lo era, el pan y el vino, ponele, es impuesto por Dios. No es, más allá que tiene un contexto cultural, Dios lo pone como símbolo. Bueno, entonces hay que guardar. Y ojo, yo no estoy diciendo que no. Yo creo que no, pero hay muchos hermanos que dicen que sí. Entonces, vamos por ahí. Y guardarlo no pasa nada. O sea, porque no hay ningún problema. Entonces no me parece. Nadie decía que estar convencido. No, estas cosas no tengo. Porque ¿por qué voy a estar convencido de algo que no estoy seguro que la Biblia lo dice? Yo digo, bueno, yo creo que sí. Ahora convencido de decir lugar que da, no. ¿Por qué voy a estar convencido? No estamos hablando de la salud. Eso de que los ángeles son ángeles y los hombres extranjeros, voy a estar convencido. Para mí no son ángeles. Pero si para vos son ángeles, puede ser que no sea lo que no sea, pero ¿por qué voy a estar convencido? Por una frase. O sea, ¿de dónde sale la convicción?
absoluta, de que es así o de que no es así. Y no tenés 10 versículos bíblicos más. Entonces, yo creo que en estas cosas uno puede tener una posición, pero no puede ponerse, yo por lo menos, no me voy a poner nunca en ridículo, digo, bueno, hermanos creen que hay que hacerlo, no sé. En el cielo me mirarse y pequeño. No, solamente es importante que se pueda indicar de que está escrito y después cada uno debe ignorarlo o no ignorarlo, pero yo lo tomo como palabra de Dios, así que es importante ver qué trascendencia tiene eso para mi vida. ¿Mm? Bueno, siempre es cuando se ignora cuando se dice que eso es una cosa cultural o algo así, que uno... no, ignorante de relevancia para el actual vivir, sí. Ah, bueno. Pero no estás ignorando la palabra, estás entendiendo de otra manera. Ignorando no. Ignorando sería estar tengo que hacer algo. Bueno, en mi caso sería si me cubro, sí. Por eso... Lo que pasa es que donde vos ibas, se cubría la gente que vos ibas. No todos. ¿Y qué pasaba con la seguridad? No era así, libertad. En cuanto a, se decía que era recomendable porque eso es lo que se lee, pero si ellas mismas no lo cubren, ¿qué vas a hacer? Por eso decía cuando comenzamos que lo importante de todo que debíamos guardar, que él aclaraba Pablo, cuando iba a los Corintios sabía la situación que ellos estaban atravesando. Esa es una, había un montón de cosas que después estudiando la carta, se va dando cuenta uno que hacían agua por todos lados. Pero entonces les decía algunas indicaciones para preservar, para cuidar el amor, cuidar, y por eso les llama santificados. Ustedes son santificados, deben cuidar de los hermanos, debemos cuidarnos en cada cosa reflexión que hagamos. Una de las cosas importantes también es la oración, que Dios nos dé luz, ¿no? Entendimiento, sabiduría, que sea guiado por el Espíritu Santo del Señor, ¿no? Como lo venimos haciendo, ¿no? O sea, no quiere decir, entonces bueno, poner capaz que lo voy a hacer de una manera, entonces, esto era sacrilegio lo que estamos viendo, no era, sino que bueno, durante un tiempo largo fue de esta manera y si hubiera producido algún cambio, que sea que venga de parte de Dios y Dios va iluminando nuestra mente y conocer un poquito mejor. A mí me es todavía, porque lo que tenemos que hacer es investigar también la palabra de Dios. Eso es lo sustancioso que tiene la palabra, es que yo la puedo observar y mirar y prestar atención. Y mirar detalles, ¿no? Porque si un hermano dice cosas que dice, oh, hermano, ustedes saben un montón. No, yo no sé nada. Apenita, agarramos algo, digo, apenita. Quiere decir que hay un montón de cosas que por ahí nosotros no nos damos cuenta. Entonces, bueno, nos invitaba, el profe nos invitaba a que investiguemos, lo que no nos queremos. O sea, uno puede mirar libros, mirar un montón de acá, pero buscar, indagar, de la escritura y profundizar en eso en la palabra de Dios. Justamente para honrar a su Dios y dar cumplimiento, ¿no? Que es lo que más importante es esto, ¿no? El tiempo que el Señor nos regala, que estemos acá, que lo hagamos para que sea con ese agrado, ¿viste? Como dijimos al principio, el texto ese que hicimos, a ver, los paso de vuelta. No sé si tienes algo más para agregar. No. Bueno, este versículo, por favor, el que vimos recién el 3, el 1, 8, sí, mejor dicho, yo tenía, fíjense que dice, de tal manera que nada os falta, verso 7, 1, 1 Corintios 1, 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, que dones tenían, no había problema, los dones había suficiente, no tenía problema. O sea, entonces estaba todo bien, no estaba todo bien. O sea, él le dice, dones, está bien. ¿Qué más dice? Esperando
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también dice, os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bueno, debemos guardar esa comunión. Eso tiene que ser así, la comunión. Así que bueno, sigamos orando sobre el tema. El hermano piensa de una manera, o yo puedo pensar de otra manera también igual. Más de una oportunidad, muchas veces decíamos, lo tengo acá mi hermano sexto, y muchas veces decía yo, no me parecía que era así, poner acá. Pero después yo me juntaba con el hermano y me decía, bueno, mira, yo veo este texto acá, vamos a aclarar. Y lo cotejábamos, pero no nos quedemos con dudas de esas cosas. O sea, ¿qué significa? No puedo andar hablando por atrás, eso no es bueno. No, eso no, tengo que ir a hablar, ¿sabes que no entendiste? O no entendí tal enseñanza. Me gustaría aprender un poquito más. Y eso está bueno. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Para que justamente nos encuentre así. Si nos encuentra de esta manera, entonces seguro, hermano. Como dice nuestro palabra. La pregunta también es qué conclusión llevamos en ese sentido, por lo menos para los hombres. Si decimos no hay problema en llevar gorra al orar, no sé. Sí, ya. A ver, yo lo que es importante que tenemos que entender, que lo dijo José, es que lo que decidan los ancianos está perfecto. Lo vamos a guardar y no hay ningún problema. Pero lo tienen que decidir ustedes. Y bueno, a partir de ahora consideramos que esto está así y no hay ningún problema. O sea, no vamos a hacer problemas por algo como esto. Ya. Entonces ustedes lo deciden y me parece que no es un tema para estar ahí volviendo sobre eso. Hay diferentes opiniones y hay diferentes interpretaciones, entonces me parece que no lo que la iglesia, los ancianos toman una postura, está bien y creo que nadie se va a enojar y que todos lo vamos a hacer. Entonces no hay ningún problema. O sea, si la iglesia dice, no, miren, los varones no tienen que cubrir, bueno, sean claros, en este ámbito, en esta reunión, en todas las reuniones, o en la casa, o lo que sea, pero tiene que estar claro, ¿no? Y que la iglesia porque si no, o sea, si se deja libertad para que cada uno lo haga como sea, bueno, también lo tienen que decir. Pero eso es algo que tienen que decidir los ancianos. No que nosotros vamos a deliberar. No, pero es bueno que se junten y hablemos de cómo se ve. Como dijo Gustavo, un poco también lo que dice, pero si en las cosas que están establecidas sí, hay que cumplirlas, el bautismo, la cena, lo que está como dividido, bueno, para mí dejarlo que si ella le quiere poner el velo, si ella se siente que le falta respeto a Dios o al marido o a los hermanos, no sé, si quiere poner el velo, que se lo ponga, si no se lo quiere poner, que no se lo ponga. A mí me parece más sano pensar así. Yo si hay algo que veo que me molesta a mí que no lo hago, no lo voy a hacer. Y si también veo que lo tengo que hacer porque voy a hacer el proceso para otro, hay un montón de veces, un montón me dijeron, ¿tú podrías hacer esto? Y yo digo, no, porque yo sé que conozco mi condición y no la hago porque a un montón no les parece mal, pero hay 5 que sí, entonces por esos 5 no lo hago. Bien, entonces cerramos acá. José Paz, ¿puedes orar? Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este momento, gracias por todo lo que escuchar, Señor, de tus palabras, Señor, que todo eso que tú hiciste, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, sea para edificarte a ti, Señor, para alabarte a ti, para recibirte, Señor, con nosotros, pero también te damos gracias, Señor, porque eso que te plantea, Señor, para honrarte a ti.
Jesús, sino para que sea usado y enaltecido con las actitudes y las maneras que tiene de ser, hacemos cada uno, para así también mostrar, Señor, a los que no creen en ti o a los que tienen dudas de ti, con nuestra manera de ser, con nuestras actitudes, podamos llegar, Señor, a mostrar que se gana amor en Cristo. Ahora, Señor, anunciamos, Señor, este lugar, que nos pueda guardar y cuidar hasta el y que podamos, Señor, terminar en tus manos, pensando en lo que tú realmente deseas para. Gracias por toda la oportunidad de escuchar tu palabra y poder estar reunidos tanto. Bendice a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.